Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Buenas tardes, hermana, ¿cómo está usted? Muy bien, Padre. Buenas tardes para usted también y para todos los que nos sintonizan a esta hora. Estamos en tarde de Maús. Hoy es el día en que la liturgia eucarística nos hablaba de Maús, que para nosotros es bastante conocido. Sí, gracias a Dios es el texto que nos está acompañando durante todo este año con la etapa del acompañamiento. Y cómo arde nuestro corazón, Padre, arde su corazón en este tiempo pascual. Sobre todo con el calor que está haciendo. Con el calor que está haciendo, ¿verdad? Pero arde también en las escrituras, arde también en la mesa, arde también en las experiencias que estamos viviendo. Y arde en el corazón de cada familia. El otro día me mandaron un meme que decía, el diablo le decía a Dios, te cerré todas las iglesias. Y Dios le decía, no, todo lo contrario, le puso una iglesia en cada hogar. En cada hogar. Así que es interesante cómo el pueblo, en su sabiduría reflexiva y su alegría de pueblo, ¿verdad?, pasa estos momentos también mirándolo desde el acontecimiento de que Dios acompaña, evangeliza, anuncia esperanza y proyecto de vida. Y así es el celo, Padre, cuando amamos a nuestra Madre la Iglesia, ese es el celo que también nos acompaña y pues por eso es que podemos leer estos memes que a veces envían, pero llenos, como usted decía hace un instante, de mucha sabiduría. Vamos a orar pidiendo la asistencia al Señor en este atardecer de Maús, que nos acompañe, que nos guíe, que nos encienda el corazón. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Esos dos discípulos, Cleofás y el otro, que no dicen el nombre. Ese otro eres tú y ese otro soy yo. Correcto. Compañeros en la ruta, en la aventura de una fe que da sus pasos poquito a poco. Y el Señor se hace el encontradizo. Y ahí nos pregunta, nos cuestiona, como estamos cuestionando y preguntándonos estos días sobre la realidad que estamos viviendo. Y de esta realidad que estamos viviendo cada uno de nosotros, ¿verdad? El Señor nos permite vivir este tiempo pascual de una manera diferente y por eso nosotros ofrecemos cada día esta ofrenda con amor, con alabanza, dando victoria a esta gloria víctima y propicia de esta Pascua. Así que, Padre, vamos a orar con la secuencia, ¿verdad?, pascual, que es tan hermosa y en la cual estuvimos compartiendo con todos nuestros radioescuchas el día lunes. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que has visto de camino, María, en la mañana. A mi Señor glorioso la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Aleluya. Hermosísima. Mientras más la leemos, la meditamos y la reflexionamos, más podemos sacarle como el jugo, ¿verdad? Es una poesía hermosísima de un cristiano o una cristiana que en un momento determinado
se inspira en los textos de la Pascua para dar, con estas breves y sencillas palabras, todo un poema de bendición y de alabanza al Señor, que en Jesucristo, víctima sagrada, se ha entregado y se ha donado por nosotros. Y es un camino, por eso estamos en este camino de la fe, pasito a pasito. Este camino que ayer nos dejaba con una expectativa, ¿verdad? Ayer terminamos con lo de la Galilea. Hablamos de la Galilea y hoy íbamos a iniciar citando al Papa la Galilea de los gentiles. En la homilía que pronunció el sábado santo, él hablaba de Galilea, que es ir a donde todo comenzó. Galilea, que es el lugar de los recuerdos, el lugar de la llamada. Y por eso cuando el Papa citaba e invitaba a volver a Galilea, era con la misma expectativa de Jesús: vuelvan al origen, vuelvan donde todo comenzó, vuelvan al sueño inicial. Necesitamos retomar el camino. Y cuando retomamos el camino y vamos a los inicios y vemos de dónde nacimos, de dónde renacemos, descubrimos esa gratuidad del amor de Dios, que es abundantemente misericordiosa. Pero también está la otra expresión, Galilea de los gentiles. ¿Y qué es o cuál es la Galilea de los gentiles? Es el sitio más alejado de Jerusalén, el sitio donde conviven otras creencias. Y nos dice el Papa, como forma de pregunta, ¿qué nos dice esto? Galilea de los gentiles. Que el anuncio de la esperanza no se detiene, que avanza y no se queda en nuestros recintos sagrados, es decir, no solo es para los templos, todo lo contrario, sino que hay que llevarlo a todos, porque todos y todas necesitan ser reconfortados. Y esto es muy importante. Todos y todas necesitamos ser reconfortados. Qué hermoso es ser cristiano. Cristianos que consuelan, que llevan las cargas de los demás, que animan, que son mensajeros de vida en tiempos de muerte. Llevemos el canto de la vida a cada Galilea, a cada región de esa humanidad a la que pertenecemos. Entonces se abre. Es el horizonte de un abanico. No es de unos poquitos, no es de unos cuantos, no es para todos. Y eso es lo que desde esta homilía que pronunció el Padre Cantalamessa el Viernes Santo en el oficio de la muerte del Señor, vamos tratando de profundizar unas preguntas, unos cuestionamientos que todos nosotros nos hacemos y que en la medida en que lo iluminamos desde la palabra de Dios vamos encontrando respuestas. Ayer finalizábamos, Padre, con estas palabras: de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Y entonces el predicador nos dice, es el momento de realizar algo de esta profecía de Isaías, cuyo cumplimiento espera desde siempre la humanidad. Léala otra vez la profecía. De las espadas forjarán arados. Es decir, instrumentos de trabajo. De las lanzas podaderas. Eso que da forma, que organiza, eso que da una visión distinta, nueva y diferente, pero desde lo que tenemos. El que poda no destroza, le da forma. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque a veces pensamos, hay que triturarlo todo. No, pódalo, arréglalo, dale una estética diferente y nueva. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Cambia la visión. No pelearemos unos con otros y no nos vamos a preparar para guerrear. A veces las personas estamos siempre a la defensiva y tal. No. Entramos en una época nueva, distinta, diferente, y esto lo estamos viendo con esos diálogos un poco fuertes que se dan entre algunos, pero tratando de buscar soluciones. No es con agresividad, no es con nerviosismos ingenuos o fatulos como vamos a resolver el asunto. Es con serenidad, analizando, evaluando, para tomar las sabias decisiones que necesitamos y así poder reorientar, podar y organizar. Dice, es el momento de realizar algo de esta profecía de Isaías, cuyo cumplimiento espera
desde siempre la humanidad. Digamos, basta a la trágica carrera de armamentos. En otras palabras, al negocio. O sea, cuando baja la economía, inventan una guerra. Ujú. Y uno dice, ¿cómo que inventan una guerra? Sí, porque la guerra da trabajo. Y dice, ¿cómo que da trabajo? Claro que da trabajo que nos destruyamos uno a nosotros. No. Hay que fabricar armamento, hay que fabricar uniformes, hay que fabricar... Y entonces se crea, sobre la desgracia de otro, todo un sistema que ¿a quién beneficia? A aquellos que en una mentalidad neoliberal quieren organizarnos la vida, destruyendo, curiosamente, la vida. Ujú. Y ahí es donde entramos los cristianos a defender. Defendemos la vida. Esa vida, incluso desde el momento de la concepción. Y esa vida que se defiende hasta el final. No tenemos derecho ni a quitarle la vida de los no nacidos, ni a destruir la vida de los ya nacidos. Aunque estén mayores, aunque estén en una situación ya delicada, a punto de, pues ese punto de hay que dejar que la naturaleza realice el trabajo, ¿no? Y no yo adelantárselo, ni ¿cómo se dice? No solo adelantárselo, sino inducirlo. Eso no es correcto. Gritemos con todas nuestras fuerzas, jóvenes, porque es sobre todo nuestro destino lo que está en juego. Léalo bien, hermana. Gritemos con todas nuestras fuerzas, jóvenes. Se le está diciendo a los jóvenes. Y le está diciendo, porque es sobre todo el destino de ustedes. Lo que está en juego. Y esta es la clave de los jóvenes. Ya el nuestro, de los que vamos peinando canas, ya está decadencia, pero los jóvenes, por eso el Papa le insiste a los jóvenes, no se dejen convencer, rompan ese círculo vicioso de la destrucción, del armamentismo, de la guerra, porque es la vida de ustedes, el destino de ustedes lo que está en juego. Y añade, destinemos los ilimitados recursos empleados para las armas, para los fines cuya necesidad y urgencia vemos en estas situaciones. Entonces ahora como que se nos abren y se nos ensanchan más los horizontes y los ojos. Porque claro, uno dice, ay, pasa gente, pasa hambre, gente está muriendo. Pero como esto es una pandemia que afecta a todo el mundo y en todos los países, hay que atender. Destinemos los ilimitados recursos empleados para las armas, para los fines cuya necesidad y urgencia vemos en estas situaciones: la salud, la higiene, la alimentación, la lucha contra la pobreza, el cuidado de lo creado. Si mire, y si miramos y si analizamos, recoge un poco las 5 claves del proyecto de pastoral de nuestra diócesis y también de nuestra provincia eclesiástica. Son 6 aspectos los que desde el plan o el proyecto de pastoral estamos tratando de realizar. Atención a la familia. Esta familia produce vida, esta vida está en los jóvenes, adolescentes, niños, niñas. Estos jóvenes necesitan educación. Y esta educación va a producir una buena salud, una sana economía. Y desde ahí un proyecto de misión. Pero aterrizándolo. Y por eso es importante la salud, la higiene, la alimentación, la lucha contra la pobreza. Entonces yo joven, tú anciano, yo anciano, tú hombre, tú mujer, pregúntate con honestidad, ¿qué estamos haciendo para que estas urgencias las podamos desarrollar? ¿Qué estoy haciendo para beneficiar la salud? En estos días, quédate en tu casa, déjate estar saliendo. ¿Hacer qué? Si no es necesario que salgas, cuida tu salud. Pero más que cuida tu salud, eso es en beneficio del bien común, de los tuyos, de los vecinos. Y desde esa realidad se va buscando, se va ampliando horizonte. Esto implica una higiene. Y por eso es importante cómo vamos a canalizar también la basura. No podemos estar tirando basura en cualquier esquina ahora, porque eso produce también la oportunidad de que la pandemia se siga. Entonces, depositemos la basura donde la tengamos que depositar y hagámoslo de tal manera que seamos responsables. Cuidemos la alimentación. Entonces, esta alimentación que sea balanceada y tampoco empezar a comprar cosas
que no tenemos dónde guardarlas equitativamente, ¿verdad? Ajá. Y entonces se nos dañan. ¿Por qué? Porque si no, y este es el dolor de cabeza, si se puede decir, que estamos previendo para un futuro, el aumento de la pobreza, el aumento de los que sufren, el aumento de los que van a pasar hambre. Necesitamos balancear y equilibrar los recursos que tenemos ahora para que no sea más duro la realidad una vez que pase este tiempo de confinación. Y eso es importante, Padre, porque de esta manera también educamos. Por eso esta pandemia nos está ayudando a nosotros que al quedarnos en nuestra casa para tener una buena salud, teniendo la higiene necesaria, la alimentación necesaria, eduquemos a los nuestros para no malgastar, para no hacer uso indebido de estos fondos, de estos recursos que tenemos. Por eso el predicador nos dice, Dejemos a la generación que venga un mundo más pobre de cosas y de dinero, si es necesario, pero más rico en humanidad. una frase Hermosa. y punzante, ¿no? Sí. Dejemos un mundo más pobre. ¿Pero pobre de qué? De cosas. Y de dinero Pero rico en humanidad. Que pensemos en los demás. Que me dé cuenta de una vez y por todas que el que está a mi lado, mi vecino, mi compañero de trabajo, aquel a quien conozco y aquel que no conozco es mi hermano y mi hermana, porque somos parte de toda una humanidad. ¿Qué hacer? Se pregunta el predicador, y él mismo pone unas pistas. Desde la palabra de Dios, ¿qué hacemos? La palabra de Dios nos dice que es lo primero que debemos hacer en momentos como estos: gritar a Dios. ¿Qué es gritar a Dios? Gritar a Dios no es pelear con Dios, maldecirlo. Gritar a Dios es orar. Aunque en esa oración a veces utilicemos palabras fuertísimas, como utilizan los salmos. ¿Hasta cuándo, Señor, te vas a olvidar de mí? Ujú. Esto no puede seguir adelante. Detente, Señor. Es una oración fuerte, pero llena de confianza a la vez. No es una oración de maldición, no es una oración de cuestionamiento, es una oración donde uno presenta su necesidad profunda y lo hace desde su vulnerabilidad, desde su indefensa, desde su necesidad profunda. Es Él mismo quien pone en labios de los hombres las palabras que hay que gritarle, a veces incluso palabras duras, de llanto y casi de acusación. Fíjate la gradualidad de una oración. Una oración que es interesante como la va profundizando. Si nosotros abrimos la Sagrada Escritura y buscamos salmos, ¿verdad? Hay salmos fuertísimos. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo me vas a dejar en el abismo? ¿Hasta cuándo me vas a dejar tirado en el camino, diríamos nosotros? ¿Hasta cuándo me vas a estar masacrando? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Salmo fuerte, pero que resume también el anhelo y la confianza, porque inmediatamente hay respuesta. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Porque el Señor no abandona a sus hijos. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Y como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en ti, esperando tu misericordia. Y esa misericordia hay que pedirla, insistirla, suplicarla. O el Salmo 120, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Líbrame, Señor, ayúdame, Señor, auxíliame, Señor, acógeme, Señor, defiéndeme, Señor, protégeme, Señor. Podríamos seguir haciendo la letanía de unos verbos donde vamos expresando esa necesidad. Porque así como tenemos salmos de alabanza, como decía hace un momentito, ¿verdad? Hay salmos que expresan llanto, dolor, incluso casi de acusación. Salmo 13, que citaba hace un momentito, y lo leo ahora completo. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás? ¿Me olvidarás eternamente? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo estaré angustiado con el corazón apenado todo el día? ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo? Mírame, respóndeme, Señor Dios mío, da luz a mis ojos o me dormiré en la muerte. Que no diga mi enemigo, lo he vencido, ni mi adversario se alegre de mi fracaso. Pero yo confío en tu benevolencia.
Mi corazón se alegra por tu ayuda. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Interesante como este salmo comienza cuestionando, preguntando, abriéndole el corazón, ¿verdad? ¿Hasta cuándo me olvidará? ¿Hasta cuándo me ocultará? ¿Hasta cuándo estaré angustiado? Con el corazón apenado, es decir, tengo el corazón apretado, oprimido. ¿Hasta cuándo va a triunfar mi enemigo? En este caso, ¿cuál es el enemigo? La enfermedad, la pandemia. Y entonces viene la súplica, mírame, respóndeme, da luz a mis ojos, o sea, ilumíname, o me dormiré en la muerte. Si esto va a ser tan terrible que me voy a quedar aquí tirado en la cuneta, esperando que... Y entonces termina, después que se haya desahogado, después que haya entrado, que se ha iluminado, entonces dice, pero yo confío en tu benevolencia, y mi corazón se alegra por tu ayuda. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Eso esperamos, cantar, bendecir a Dios, porque en medio de todo esto saca siempre un bien que beneficia no solo a mi persona, sino a toda la humanidad. Y en ese bien que beneficia a toda la humanidad, como nos dice el Padre, ¿verdad? En este texto hermoso que estamos compartiendo con ustedes de esta homilía, vemos cómo el Señor, cómo a través de la palabra podemos tener esos momentos de alabar a Dios, de gritar a Dios, pero como dice el texto, es Él mismo quien pone en labios de los hombres las palabras que hay que gritarle, a veces incluso palabras duras, de llanto y casi de acusación. Y dice aquí, levántate Señor, ven en nuestra ayuda, sálvanos por tu misericordia, despierta, no nos rechaces para siempre. Señor, ¿no te importa que perezcamos? Es la misma frase, si te das cuenta, que dicen los apóstoles cuando la tormenta. Señor, no te importa que perezcamos, que nos hundamos, no te importa. Eso está tomado de Marcos capítulo 4, versículo 38. ¿Verdad? No te importa que perezcamos, no te importa. Y él lo más tranquilo, y ellos desesperados, y él lo más tranquilo. Fíjate cómo hacen lectura orante. Los apóstoles conocían este Salmo 44, y cuando miramos el verso 24, es precisamente la expresión que recoge el Evangelio. ¿Qué dice el verso? Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Espabilate. No me rechaces para siempre. Interesante, espabilate. ¿Qué pasa? O el verso 27, levántate, los sacaron del sueño, ven a socorrernos, rescátanos por tu misericordia. Es una oración insistente, consistente, persistente, de perseverancia. Ánimo pues, hermanos y hermanas, que en medio de esta situación experimentemos la ayuda que viene del Señor. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Enmarcados en este contexto de la oración, surgen preguntas, y preguntas que son incisivas. Y es interesante cómo el predicador recoge esas preguntas del pueblo, esas preguntas que suele hacer la gente. Fíjense cómo las enumera y cómo va a tratar de dar, no una respuesta, sino un punto de iluminación que es distinto. La palabra ilumina, pero somos nosotros los que tenemos que dar la auténtica respuesta. ¿Acaso a Dios le gusta que se le rece para conceder sus beneficios? ¿Acaso nuestra oración puede hacer cambiar sus planes a Dios? Es interesante, porque esta es una pregunta que el que piensa se la hace. O sea, a veces tenemos personas
que se preguntan de verdad, ¿usted se cree que con esa oración que usted está haciendo, Dios me va a conceder beneficio? ¿Acaso mi oración puede cambiar los planes de Dios? Entonces, esta predicación dicha el Viernes Santo, después de haber vivido el Jueves Santo, la oración de Getsemaní Jesús, donde Jesús le dice, pasa de mí este cáliz, yo no quiero este cáliz, pero que no se haga mi voluntad. Por eso es interesante que nos demos cuenta que hacer preguntas no es malo. Cuestionar a Dios no es malo. Lo malo es no dejarse iluminar por Dios en las preguntas. Lo malo es no dejarnos guiar por Dios. No encontrar la respuesta adecuada desde Dios. Y eso es lo que un cristiano aprende de Jesús. Que aún en los momentos más difíciles, en que parece que todo está oscuro, todo es destrucción, todo es muerte, todo es cruz y muerte, sepulcro, al final hay triunfo y victoria, porque el Señor no nos deja en la muerte. Y esto, hermanas, hermanos, es muy importante, porque es una idea que recogen también los salmos. Hay un salmo que recitamos los jueves, sobre todo a la hora de irnos a dormir, en lo que llamamos nosotros la oración de completa, que recoge la jornada del día, es el Salmo 15. En ese Salmo 15, interesante, de una manera bien interesante, se recoge un poquito la respuesta a estas preguntas. Y el salmista dice, o el Salmo 16, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, dueño mío, tú eres mi bien, nada es comparable a ti. A los dioses de la tierra y a los señores en quienes me deleitaba, multiplíquense sus desgracias, que los sorprendan una tras otra. Yo jamás les derramaré libaciones con mis manos, ni mis labios proclamarán su nombre. Es interesante, estos dioses de la tierra, el dinero, el poder, la fuerza, que me chupan, que me destruyen. Yo, creyente, que confío en Dios, en el Dios de la historia, en el Dios de la vida, no le hago ofrendas, no le hago libaciones. Por eso dice el verso siguiente. Señor, tú eres la parte de mi heredad y de mi copa. Tú mismo has echado mi suerte. Es decir, el proyecto es tuyo y yo lo quiero cumplir. Por eso, las cuerdas me asignaron una parcela deliciosa. El Altísimo me dio mi heredad. Esto hay que entenderlo, a qué cuerda se refiere. Es que este salmo es de los levitas. Había una tribu, de las 12 tribus de Israel, la tribu de los levitas era la que estaban al cargo del servicio de Dios. Todas las demás tribus, las 11 restantes, tenían tierra, pero a los levitas los sostenían las demás tribus. Por eso dice, la cuerda que me asignaron, es decir, la parcela me asignaron, es la del Altísimo. Es decir, porque ellos vivían de lo que se recolectaba en el templo, de las ofrendas. Por eso dice, me asignaron una parcela deliciosa. El Altísimo me dio mi heredad, mi herencia. Y por eso entonces viene la segunda parte. Bendigo al Señor que me aconseja. Aún de noche instruye mi conciencia. Fíjate cómo este salmista alaba a Dios, porque es consciente de que Dios le aconseja. Aún en la noche podemos entender que va a dormir, pero también podemos entender esta noche, situaciones difíciles que estamos pasando, como ahora la epidemia, la pandemia. Es una noche, ahí también Dios instruye mi conciencia. Esto lo digo porque a continuación, cuando el predicador retome sus palabras, nos dará unas pistas. He elegido al Señor como mi guía perpetua. De su diestra jamás me apartaré. Es clave, hace profesión de fe. He elegido al Señor como mi guía perpetua. Y de su mano derecha jamás me apartaré. Es decir, no me alejaré del camino de Dios. Dios fiel, se me alegra el corazón. Mis entrañas saltan de gozo. Y aún mi carne habita al cubierto. Dios es fiel, era lo que el Papa nos decía esta mañana en la homilía, ¿verdad? Me alegra, se me alegra el corazón y brinco mis entrañas, es decir, de lo profundo de mi corazón hay un gozo profundo. Aún mi carne habita al descubierto, es decir, aunque esté desprotegido, no tengo miedo porque Dios está conmigo. Me defiende, fiel.
Pues no entregarás mi vida al abismo, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Esa frase es hermosísima, ¿no? Confianza total. No entregarás mi vida al abismo, a la muerte total, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Aplicado a Jesucristo lo podemos entender. No se quedó en la muerte, no se quedó en el sepulcro. Por eso pide ahora el salmista. Me enseñarás un camino de vida, me llenarás de alegría en tu presencia, de gozo eterno a tu derecha. Aquel que es capaz de dejarse instruir, aquel que recibe la sabiduría de Dios, entonces camina por un camino de vida. ¿Quién le enseñó ese camino de vida? El Señor. Por eso uno de los dones del Espíritu Santo es la sabiduría. Y el que tiene sabiduría puede entender los proyectos de Dios. Y el que tiene el proyecto de Dios, que entiende el proyecto de Dios, puede dar consejo. Y ese consejo da fortaleza. Y esa fortaleza me invita a mí a tener una piedad profunda, una oración profunda. Y eso me lleva al temor a Dios, a amarlo, a reverenciarlo. Entonces, ahí tenemos los dones del Espíritu Santo. Sabiduría, entendimiento, ciencia, piedad, fortaleza. Temor de Dios. Temor a Dios. Un amor profundo que me mueve, que me motiva, que me impulsa. Las preguntas entonces. ¿Acaso a Dios le gusta que se le rece para conceder sus beneficios? ¿Acaso nuestra oración puede hacer cambiar sus planes a Dios? Respuesta. No. Pero un no rotundo, no. No. Es un no fuertísimo, no. No, pero hay cosas que Dios ha decidido concedernos como fruto conjunto de su gracia y de nuestra oración, casi para compartir con sus criaturas el mérito del beneficio recibido. Es Él quien nos impulsa a hacerlo. Pidan y recibirán, ha dicho Jesús. Llamen y se les abrirá. Ilumina. Porque entonces me hago la pregunta, entonces, si yo rezo, cambio lo que pasa. Y si logro que cambie, ¿cambian los planes de Dios? Es que la pregunta es al revés. El cuestionamiento es distinto. No es eso. Hay cosas que Dios ha decidido concederme como fruto conjunto de su gracia y de nuestra oración. Eso es muy interesante. Hay cosas que Dios ha decidido concederme. Nos unimos los dos. Y hay cosas que Él permite que nos pasen para que aprendamos. Es interesante, Padre, con esto que estamos compartiendo. En el Antiguo Testamento hay un texto donde ¿verdad? El profeta dice, no tentaré al Señor, no le hablaré, no le diré nada. Y el otro le seguía hostigando, háblale. No lo voy a tentar. Acá, donde la profecía. Te lo pongo con un ejemplo bien práctico. Un papá y una mamá están en su casa. Los niños son curiosos. El niño anda con un alambrito, investigándolo todo. Y de momento ve una cajita en la pared, cuadradita, con unos rotitos. Y el niño quiere saber qué es lo que hay ahí dentro. Y entonces, ¿qué pasa? Que el papá o la mamá le dice, no metas eso ahí, no lo metas, te va a dar corriente. Pero como él no sabe lo que es la corriente. No ha tenido la experiencia de la electricidad, por más que yo se lo explique con mis palabras, por más que yo trate de razonar, él no lo va a razonar. ¿Y qué va a hacer? Que en cuanto yo cambie la cara, va a meter. El alambre. ¿Y qué va a pasar? Le va a dar corriente. Le va a dar cantazo. ¿Y qué va a suceder? Llorar. Y más que llorar, gritará. Y entonces, el papá o la mamá no le va a decir al principio, te lo dije, bueno, que te pase, ya te he dicho. No. Lo primero que va a hacer es agarrarlo y consolarlo. Va a tratar de sacarlo de ahí, porque si se quedó pegado, hay que desconectarlo. Correcto. Corre el riesgo de su vida. Pero una vez que lo consuela y le pasa la mano, le dice, ¿qué fue lo que te dije? ¿Qué fue lo que te dije? Es un ejemplo sencillo, tonto, si ustedes quieren, pero que nos hace entender un poco lo terco y lo cabeciduro que a veces somos nosotros, los seres humanos, cuando a la luz de la palabra de Dios y a la luz de los acontecimientos queremos hacer las cosas, perdonen la expresión vulgar pero real, como nos da la gana, como nos vienen ganas. Y eso es ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Y el Señor tiene otra pedagogía
En la medida en que aceptamos su magisterio, la vida cambia, la vida se transforma y descubrimos la fidelidad de Dios. Correcto, por eso pidamos y recibiremos, nos ha dicho el Señor, ya, toquemos, llamemos y se nos abrirá. Nos dirá el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 7. Claro, porque podemos decir, pues entonces yo no le pido nada a Dios. Pues entonces que Dios resuelva. No. La enseñanza de Jesús va por otro lado. La enseñanza de Jesús va a reafirmar lo que dice. Dios ha decidido concedernos como fruto conjunto. De su fruto gracia. Conjunto de su gracia y de nuestra oración. Casi para compartir con sus criaturas el mérito del beneficio. Interesante. Dios es quien me lo da. Por eso Job, en la problemática decía, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea Dios. ¿Qué tenía Job que no tenían sus amigos? Sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La que da Dios. ¿Y cuál es la sabiduría que da Dios? Esa luz interior que me hace entender, adquirir una ciencia profunda que me fortalece, me impulsa desde la piedad para yo poder aconsejar a otros, pero todo esto motivado por el amor, por ese temor a Dios, y vuelvo a decir lo mismo, ¿no? 7 dones del Espíritu. La palabra temor a Dios, suelo decir, ¿verdad?, que no está bien traducida, porque generalmente entendemos temor a Dios como miedo. Y temor a Dios son 2 palabras en una. Temor. Póngale una A antes de mor. Amor. Te amo, Señor. El temor a Dios es un amor reverencial. No es el amor del miedo. Es el amor de aquel que ha adquirido la sabiduría. Porque tiene sabiduría, entiende. Porque entiende, es fuerte. Porque es fuerte, tiene ciencia. Porque ciencia tiene la posibilidad de dar consejo. Porque da consejo. Piedad. Da la piedad. Que la refrenda. Esa es la piedad, la oración. Pero también es doble. Pie y da. Un pie adelante, un camino. ¿A dónde? Al temor. ¿Al temor a quién? A Dios. ¿Pero qué significa ese temor a Dios? Amarlo profundamente. Por eso pide. Por eso pide y recibe. Llama y se te abrirá. Porque el que pide, recibe. Al que llama, se le abre. Y esta es la gran clave que a través de la palabra de Dios vamos descubriendo. Cuando en el desierto los judíos eran mordidos por serpientes venenosas, Dios ordenó a Moisés que levantara en un estandarte una serpiente de bronce, y quien lo miraba no moría. Recordemos que cuando el pueblo de Israel iba por el desierto empezó a murmurar, y entonces el Señor, para curarlos de la murmuración, mandó esas culebritas que se llaman abrasadoras. Si esa plaga llega a Puerto Rico, ¿cuántos quedaríamos vivos? Ay, mi madre. Pero fíjate, lo que es una serpiente, es signo del mal, de destrucción, se convierte a la vez en un signo de salvación. Porque entonces Moisés recibe la orden de Dios. Levanta en medio del campamento un estandarte, una cruz, y pone una serpiente. Es decir, lo que era maldición se puede convertir en bendición. ¿Qué tenía que hacer el que había murmurado? Mirar la serpiente. Pero ese estandarte estaba en medio del campamento. Es decir, que delante de la comunidad él se declaraba públicamente pecador. Y todo el mundo decía, tú eres un murmurador, mirando a la serpiente. Pero si no la miraba, se moría. Y ese es el ejemplo que usa Jesús para decirnos. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le dijo a Nicodemo, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. ¿Qué significa la serpiente? El pecado. La cruz, la muerte. Por lo tanto, de la misma manera que Moisés levantó la serpiente, por eso mirando nosotros la cruz, el crucifijo, vemos nuestro pecado. El justo matado por el injusto, que soy yo. Y si yo creo en él, tendré vida eterna. Por eso dice también, también nosotros en este momento somos mordidos por una serpiente venenosa e invisible. El pecado, el demonio. Miremos aquel que fue levantado por nosotros en la cruz. Lo que acabamos de mirar y celebrar el Viernes Santo. Adorémoslo,
por nosotros y por todo el género humano. Quien lo mira con fe no muere, y si muere, será para entrar en la vida eterna. ¿Por qué el Señor permite ciertos pecados en nosotros? Nos podemos preguntar, para que aprendamos. ¿Aprendamos qué? Lo que es el vulnerable y débil. A veces las personas cuando celebran los sacramentos de la confesión dicen, Padre, es que yo siempre cometo el mismo pecado. De gracias a Dios que usted siempre comete el mismo pecado, porque eso le demuestra cuál es su debilidad. Porque si usted hoy peca robando y mañana mintiendo y pasado mañana matando y el otro día desde una sexualidad no bien orientada y el otro día, eso quiere decir que usted es un esquizofrénico, usted está fuera de ley. En mí el pecado se ha de manifestar siempre de la misma manera. Esa es mi debilidad. Como yo necesito lentes para poder ver, aceptando mi debilidad, voy al médico y el médico me receta lentes, pero me los gradúa. Pues eso es lo que hace el Señor, nos gradúa. Por eso dice, después de 3 días resucitaré. Mi pecado, que es de muerte, me posibilita, si me arrepiento, entrar en la vida eterna. Por eso dice, después de 3 días resucitaré, predijo Jesús. Nosotros también, después de estos días que esperamos sean cortos, nos levantaremos y saldremos de las tumbas de nuestros hogares. ¿a qué se refiere? A la pandemia. Por eso dice, después de estos días esperamos que sean cortos, nos levantaremos, saldremos de las tumbas de nuestros hogares. Porque los hogares se nos han convertido en una tumba, un lugar encerrado, ¿no? Y dice, no para volver a la vida anterior como Lázaro, sino a una vida nueva como Jesús, una vida más fraterna, más humana, más cristiana. ¿En qué consiste la resurrección? En experimentar, en vivir, en comunicar una vida más fraterna, más humana, más cristiana. ¿Qué quiere decir cristiana? Al estilo de Jesús, entregándonos, donándonos. Ánimo pues, se nos acabó el tiempo. Una hermosa homilía que nos ha dado para reflexionar estos 2 días sobre este misterio, no cabe duda, del pecado, de la muerte, de esta situación que vamos viviendo desde la pandemia, pero iluminada desde la palabra de Dios que da esperanza. Y esa es palabra de Dios que es esperanza para cada uno de nosotros, como culminaba el texto, ¿verdad? Nos vamos a levantar, vamos a salir hacia adelante, vamos a salir de nuestros hogares para reencontrarnos con el hermano, con la hermana, con el vecino, con aquel familiar que hace tiempo que no vemos, que simplemente escuchamos, aunque hoy los medios de la comunicación nos permite hasta vernos, ¿verdad? Pero con una sencillez de corazón, con un profundo sentimiento de que todo es nuevo, de que todo es diferente. Y podemos entender la frase inicial que decíamos ayer de San Gregorio Magno, cuando se refería a las Escrituras. Crece con quien las lee. Lea la Escritura, profundice en la Escritura. Expresa la Escritura significado siempre nuevo, en función de las preguntas que el hombre y la mujer llevan en su corazón al leerla. Tú y yo tenemos preguntas en el corazón. Cuando leas la Sagrada Escritura, ilumínalas desde esa palabra. Más aún con un grito en el corazón que se eleva por toda la tierra. ¿Por qué esta epidemia? ¿Por qué esta pandemia? Debemos tratar de captar la respuesta que la palabra de Dios nos da. Señor, nos ayude, nos guíe, nos fortifique. Vamos a pedirle a la Virgen que sostiene nuestro camino, que nos aliente, que nos, oriente y sobre todo que nos sostenga. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se sirve. En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indigentes, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría,
que en medio de la tormenta tu Hijo sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la nueva evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, patrona de nuestra querida diócesis de Ponce, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura, en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Cristo vive. Y te quiere vivo. Cristo vive. Y te quiere vivo. Cristo vive. Y nos quiere vivos. Bien vivitos. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y les acompañe siempre. Amén. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Buenas tardes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe.